Sospechaba que mi esposa estaba planeando un divorcio, así que moví mis bienes. 2 semanas después, ella presentó la demanda, pero se echó atrás cuando su plan fracasó. Hola a todos. Antes de comenzar con el video de hoy, necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo tracción, y suscribirse es una de las mejores formas en que pueden apoyarnos. Es rápido, gratis, y nos permite seguir trayéndoles buen contenido. Su apoyo significa todo. Sigamos haciendo crecer este canal juntos. Muchas gracias. Ahora sí, comencemos el video. Hola gente. He estado leyendo las publicaciones aquí por un tiempo, creyendo que nunca tendría mi propia historia que contar. Sin embargo, la vida tiene una forma de sorprenderte y llevo meses cargando con esto. Necesito sacarlo. Para aclarar, nunca he sido del tipo que salta a conclusiones o asume lo peor. Mi esposa, llamémosla M, y yo hemos estado juntos 6 años y casados 4. Las cosas iban bien, o al menos eso creía. Tuvimos los altibajos normales, pero nada que me hiciera pensar, hay un problema aquí. En realidad, durante la mayor parte de nuestra relación fuimos esa pareja comprometida, cómplices en todo. Nos reíamos de chistes tontos, discutíamos durante horas sobre qué película ver, y teníamos una conexión que simplemente funcionaba. Ella organizaba noches de cita elaboradas, y yo la sorprendía con su comida favorita para llevar después de un largo día. Todo se sentía natural, como si hubiéramos descifrado el amor. Por eso, lo que ocurrió después, me golpeó como un ladrillo. El cambio. Hace unos 6 meses, las cosas empezaron a alterarse. Al principio fueron detalles mínimos, cosas que podrías pasar por alto si no estás prestando atención. Empezó a llevar su teléfono a todas partes, incluso cuando solo iba a la cocina o doblaba la ropa. Antes lo dejaba en la mesa del salón durante horas, y no le importaba quién lo tocara. Un día bromeé. ¿Qué pasa? ¿Estás dirigiendo una red secreta de espías ahora? Ella se rió y dijo, no, es que en el trabajo me están mandando muchos correos. Vale, lo dejé pasar. Pero unos días después, creó una contraseña. Eso me sorprendió porque nunca la había usado antes. Cuando le pregunté casualmente por qué, respondió algo vago sobre seguridad y hackers. No quise insistir, no quería parecer paranoico, pero me dejó una sensación extraña. Y no terminó ahí. Comenzó a atender llamadas fuera del cuarto, algo que jamás hacía. No era sutil. El teléfono sonaba y decía, voy a contestar esto rápido, antes de desaparecer en la habitación o salir al porche. Si le preguntaba quién era, respondía, solo un amigo del trabajo. Después noté otro hábito, dejar el teléfono boca abajo sobre la mesa. No sabía que eso era algo hasta que una vez me incliné para pasarle algo y ella movió el teléfono rápidamente, como si no quisiera que lo viera. Fue un instante fugaz, pero se me quedó grabado. La distancia creciente no se trataba solo del teléfono. Empezó a sentirse distante. Las conversaciones que antes fluían con facilidad ahora eran forzadas. Si hablaba de planes futuros, como ¿a dónde iremos por nuestro aniversario? O ¿deberíamos empezar a ahorrar para un auto nuevo? Solo asentía y decía, ya veremos, antes de cambiar de tema. Todo encajó un miércoles cualquiera. Me dijo que se vería con un amigo para tomar un café después del trabajo. No sonó raro, lo hacía de vez en cuando. Yo estaba haciendo unas diligencias por la misma zona, así que pensé, ¿por qué no sorprenderla? Será lindo. Pero cuando llegué, no estaba con ningún amigo. Estaba afuera del café, caminando de un lado a otro, hablando por teléfono. Me quedé en el coche, porque algo en su forma de hablar sonaba serio. No tenía intención de escuchar, pero alcancé a oír frases como, ya casi está listo, y empezar de nuevo pronto. Sentí el estómago hundirse. No entendía de qué hablaba, pero no sonaba a un conflicto de trabajo o a una charla con un amigo. Sonaba a algo más grande, algo planeado. Cuando volvió a casa, le pregunté cómo le había ido en su cita para el café, intentando sonar casual. Me contó una historia completa sobre su amiga que se quejaba de su novio. Fue un comentario tan inesperado que me quedé mirándola unos segundos. ¿Qué quieres decir con eso? Le pregunté. Le pregunté y ella se encogió de hombros. Solo pienso que deberíamos tener todo en un mismo lugar, ¿sabes? Como toda la información de nuestras cuentas, contraseñas, documentos, ese tipo de cosas, por si hay una emergencia. No supe qué decir. Nunca habíamos hablado de eso antes, y el momento me pareció extraño considerando todo lo demás que había notado. ¿Qué tipo de emergencias? Pregunté, intentando mantener un tono casual. Ella se encogió de hombros otra vez. Solo es sensato, ¿no crees? ¿Y si algo nos pasa a alguno? ¿O si necesitamos tomar una decisión financiera importante rápidamente? Su argumento tenía sentido en la superficie, pero la forma en que lo dijo me puso nervioso. Era demasiado ensayado, demasiado pulido,
como si hubiera estado esperando el momento oportuno para mencionarlo. Asentí y murmuré algo como, sí, supongo que es una buena idea. Pero por dentro sonaban todas las alarmas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente tanto interés en organizar las finanzas cuando siempre las habíamos mantenido separadas y sin complicaciones? Esa noche mi mente no dejaba de repetir sus palabras, intentando descifrar su significado. ¿Era esto solo comportamiento adulto normal y yo estaba exagerando? Pero entonces recordé las llamadas, la conversación que escuché en el café y lo distante que había estado últimamente. Todo empezaba a encajar, y no me gustaba la imagen que se formaba. Hasta ese momento, no había hecho nada al respecto. Unos días después, volvió a mencionarlo. Estábamos en la cocina, yo preparaba un sándwich, y ella miraba su teléfono cuando dijo, ¿has pensado más en organizar lo del banco? ¿Sabes dónde están los detalles de todas las cuentas? Bajé el cuchillo y me giré para mirarla. Ok, ¿qué está pasando? Pregunté, intentando sonar tranquilo pero firme. ¿Has estado hablando mucho de las finanzas últimamente? ¿Hay algo de lo que debamos hablar? Finalmente levantó la vista del teléfono, sorprendida de que la enfrentara. No, no pasa nada, respondió apresurada, soltando una risa nerviosa. Solo creo que es importante. Eso es todo. Ya sabes, por emergencias. ¿Emergencias como cuáles? Se encogió de hombros de nuevo con una expresión imposible de leer. No sé. Cosas de la vida. No es gran cosa, lo prometo. Solo pienso que deberíamos encargarnos de eso. Su respuesta me pareció ambigua, demasiado vaga. Asentí y lo dejé pasar, pero la forma en que evitó dar una respuesta directa me hizo aún más suspicaz. Ya no parecía una simple sugerencia casual. Sentía que ocultaba algo. No tenía idea de qué, pero algo no estaba bien. Así que, al día siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, decidí revisar nuestras finanzas. Entré a nuestra cuenta conjunta en línea y descubrí algo inesperado. Durante el último mes, se habían hecho algunos movimientos pequeños. Nada grande, pero eran cantidades que no parecían tener un propósito claro. No estaban destinadas a pagar cuentas, ni compras, ni nada similar. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero parecía que ella había estado retirando dinero por alguna razón que no podía identificar. Pensé en confrontarla, pero algo me dijo que esperara. Si estaba equivocado, quedaría como un idiota. Y si tenía razón, debía actuar con cuidado. No podía dejar de pensar en eso, así que contacté a alguien de confianza, un viejo amigo de la universidad, que además es abogado. Le conté lo que había descubierto, intentando no sonar como un paranoico. Mira, me dijo después de que le expliqué todo, no te estoy diciendo que definitivamente esté pasando algo, pero no estás loco por querer estar preparado. Si te preocupa proteger tus bienes, ahora es el momento de hacerlo. Más vale prevenir que lamentar. Me explicó qué podía hacer, pasos simples para asegurar que mis finanzas estuvieran protegidas si algo llegaba a ocurrir. Admito que tomar una medida tan drástica me resultó extraño, como si me estuviera preparando para algo terrible, aunque ni siquiera sabía que estaba mal. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Si realmente estaba tramando algo, y empezaba a sospechar que sí, tenía que protegerme. No fue una decisión fácil. Sin embargo, esto no se trataba solo de dinero o bienes, se trataba de la vida que habíamos construido juntos. En mi mente se repetían imágenes. El día de nuestra boda, las conversaciones nocturnas sobre nuestros sueños, los sueños y esos pequeños chistes raros que compartíamos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Era esto en lo que se había convertido nuestro matrimonio? La idea de tomar esas medidas se sentía como aceptar la derrota, como si estuviera abandonando oficialmente la confianza que antes teníamos. Esa noche, mientras ella estaba fuera, me senté en mi escritorio y saqué mi laptop. Me temblaban las manos al encenderla y empezar a revisar todo: cuentas bancarias, inversiones, la escritura de la casa. Cada documento que analizaba me hacía sentir como un traidor, pero una voz persistente en mi cabeza me recordaba que esto se trataba de sobrevivir, no de sabotear. No quería hacerle daño, pero no podía quitarme de la cabeza la idea de que, si no actuaba ahora, me arrepentiría más tarde. Hice una lista de todo lo que podía transferir y cómo hacerlo sin levantar sospechas. Mientras tecleaba, sentí un peso aplastante en el pecho. Había confiado en ella por completo durante años, y ahora estaba a la defensiva contra la persona que pensé que siempre estaría de mi lado. Entonces llamé a mi madre y le expliqué que necesitaba su ayuda, aunque sin entrar en detalles. Necesito que guardes unas cosas por mí, por un tiempo, le dije. No es nada malo, solo algo que necesito hacer para protegerme, por si acaso. Guardó silencio durante un minuto, probablemente intentando entender lo que no le estaba diciendo. ¿Estás bien?, preguntó con voz llena de preocupación. Sí, mentí. Solo es una precaución.
Nada de qué preocuparse. No insistió, pero noté la pausa en su voz antes de responder. Por supuesto, cariño. Lo que necesites. Colgué con una mezcla extraña de alivio y vergüenza. Odiaba involucrarla en todo esto, pero saber que me apoyaba me dio algo de estabilidad en medio de un ambiente caótico. Para cuando M llegó a casa, ya había comenzado el proceso. Moví la mayoría de mis bienes, nuestro dinero en efectivo, inversiones e incluso la casa, a nombre de mi madre. Dejé suficiente en nuestra cuenta conjunta para mantener las apariencias, pero el resto estaba asegurado. Ella no notó nada. Entró, me besó en la mejilla y me preguntó si quería ver una película. Actué con normalidad, pero por dentro estaba hecho un desastre. Parte de mí se sentía horrible, como si hubiera traicionado su confianza. Pero otra parte se sintió aliviada, como si finalmente estuviera recuperando el control de una situación que se había salido de mis manos. Durante los siguientes 3 días traté de mantener una rutina normal. No quería que notara que algo había cambiado. Ella parecía satisfecha, incluso inusualmente alegre a veces. Pero lejos de tranquilizarme, eso solo aumentó mis sospechas. Si estaba tramando algo, lo disimulaba muy bien. Lo que más me llamó la atención fue que nunca volvió a mencionar las finanzas, ni siquiera después de que la cuestioné aquella última vez. Era como si el tema hubiera desaparecido por completo de su memoria. Al principio pensé que había exagerado y que simplemente había dejado el asunto porque ya no era relevante, pero cuanto más lo pensaba, más claro me quedaba que lo evitaba deliberadamente, como si tuviera miedo de mencionarlo después de que la confronté. Noté que a veces me observaba en silencio, como si evaluara mi estado de ánimo o considerara si debía decir algo. Cada vez que la notaba mirándome, desviaba rápidamente la atención hacia otra cosa. Su teléfono, la televisión, un libro. Era sutil, pero estaba ahí. Sentía que esperaba que yo sacara el tema, como si no quisiera presionarlo más. Ese silencio solo me ponía más ansioso. No era propio de ella dejar de lado algo que consideraba importante, y la forma en que evitaba el asunto parecía demasiado calculada. Si estaba probando el terreno, no pensaba avanzar, y si estaba esperando algo, no iba a darle luz verde. Fuera lo que fuera su próximo movimiento, sabía que tenía que estar un paso adelante. Algo se avecinaba, aunque no sabía cuándo ni cómo. Todo lo que podía hacer era prepararme. Esa noche me aseguré de que todo estuviera en orden. Revisé nuevamente los documentos, comprobando cada detalle de las transferencias de bienes a nombre de mi madre. La casa, los ahorros, las inversiones. Todo estaba ahora legalmente bajo su nombre, sellado en un fideicomiso incontestable. Incluso la llamé para confirmar que tenía todos los papeles necesarios. Habían pasado 2 semanas, y todo parecía normal. Demasiado normal. Francamente, estaba actuando de manera más cariñosa. Incluso empezó a hablar de cosas sin relación, como el trabajo o qué debíamos cenar esa noche. Me desconcertó, porque llevaba meses distante y evitando cualquier conversación que no fuera superficial. Parte de mí comenzó a cuestionarse si había estado exagerando todo este tiempo. Tal vez su comportamiento extraño solo se debía al estrés o a algo que yo no entendía. Pero entonces, un viernes por la noche, me sentó en el sofá, apagó la televisión y dijo: «Tenemos que hablar». El estómago se me cayó de inmediato. Sabía lo que iba a decir antes de que lo dijera. «Creo que deberíamos divorciarnos», dijo, con una voz tan calmada que parecía ensayada. No sonaba furiosa ni emocional, solo fría, como si me estuviera diciendo que se había acabado la leche. La miré, sin saber cómo responder, mientras ella explicaba sus razones. Habló de necesitar espacio, de querer encontrarse a sí misma, de sentir que había perdido su identidad en el matrimonio. Frases típicas de una ruptura, que no explicaban realmente nada. Pero luego dijo algo que cambió el tono por completo. «Sabes, he hecho muchos sacrificios por ti a lo largo de los años, y no creo que los valores realmente. Merezco más». Esa última parte dolió. No era solo que quisiera irse, sino que lo planteó como si yo le debiera algo, como si todo fuera mi culpa, y ella simplemente estuviera reclamando lo que le correspondía. Mientras intentaba procesar lo que decía, una nueva pregunta se formó en mi mente. ¿Por qué ahora? Entonces mencionó algo que hizo que todo empezara a tener sentido. «Un amigo mío me ha estado ayudando a ver las cosas con más claridad». Continuó, sin mirarme. «¿Un amigo?» Me quedé quieto, dejándola hablar, pero mi mente iba a 1000 por hora. ¿Quién era ese amigo? ¿Y por qué estaba tan involucrado en mi matrimonio? No sonó como un comentario casual. Parecía que alguien la había estado motivando, convenciéndola de que dejarme no era solo una decisión, sino una estrategia que debía ejecutar. Y cuanto más hablaba sobre cómo merecía más por sus sacrificios, más escéptico me volvía.
¿Sacrificios? ¿De qué estaba hablando? Ella siempre había dicho que era feliz conmigo. Yo trabajaba duro para darle la vida que quería, y no se trataba solo de dinero. Cuando pidió mudarnos más cerca de su trabajo, accedí, aunque eso significara un trayecto más largo para mí. Cuando quiso asistir a ese costoso retiro de yoga el año pasado, ajusté el presupuesto, incluso renunciando a unas vacaciones que yo esperaba con ilusión, solo para que ella pudiera ir. La apoyé cuando cambió de carrera 2 veces, diciéndole que estaba bien arriesgarse, porque solo quería verla feliz. Creía que ser un buen esposo significaba ponerla a ella primero siempre que fuera posible. Y no era un esposo distante o desinteresado. Estaba presente. Recordaba cumpleaños, detalles que ella mencionaba, cosas que amaba. Cuando se sentía estancada, yo proponía noches de cita. La escuchaba quejarse de su trabajo, de sus amigos, de su familia. No siempre lo hacía perfecto, pero lo intentaba. Por eso, esa frase suya, merezco más, me dolió tanto. Ni siquiera consideré creerle. No estaba molesta por algo que yo hiciera o dejara de hacer. Estaba molesta porque algo en ella había cambiado. Quizá era esa persona de la que hablaba constantemente, o tal vez algo más. Pero la mujer sentada frente a mí ya no era la misma con la que me casé. Y no iba a permitir que reescribiera la historia de nuestro matrimonio para encajar con su nueva narrativa. No la presioné en ese momento. Solo asentí y dije algo inocente como, si eso es lo que sientes, supongo que deberíamos pensar en los próximos pasos. Pareció sorprendida de que no discutiera ni le rogara que se quedara. Pero no me importó. Mi atención ya había cambiado. Necesitaba saber quién o qué estaba detrás de ese cambio tan planeado en su comportamiento. Ella no se había despertado un día decidiendo que quería irse. Esto era algo más grande. Y no iba a permitir que me tomara desprevenido otra vez. Después de esa charla se fue a su propio apartamento, y el lunes recibí los papeles del divorcio. Y déjame decirte, no solo quería terminar la relación, quería quedarse con todo. La mitad de la casa, mis ahorros, mis bienes, el carro. Lo quería todo, además de una ambigua solicitud de pensión conyugal. Las cláusulas no tenían sentido, considerando su alto salario. Parecía como si esperara que le entregara todo por lo que había trabajado. Al principio pensé que solo estaba siendo vengativa, pero la forma tan específica y agresiva en la que articulaba sus exigencias me confirmó que alguien la estaba guiando en todo esto. Así que comencé a investigar. No podía simplemente preguntarle con quién había estado hablando, así que tuve que ser astuto. Empecé por sus redes sociales. No me había bloqueado, y aunque no publicaba con frecuencia, revisé todas sus fotos etiquetadas y los comentarios, buscando a alguien nuevo. Fue entonces cuando descubrí un patrón, Jake. Él le daba me gusta y comentaba sus publicaciones repetidamente. Nada inapropiado, pero lo suficiente para hacerme detener. Entré a su perfil, era público, y a simple vista parecía un profesional de marketing de unos 30 años. Pero al seguir desplazándome, vi algo extraño. Había publicado una foto en el mismo café donde la había visto semanas antes, el mismo día que la escuché hablar sobre empezar de nuevo. El estómago se me revolvió mientras seguía mirando. Había más señales sutiles. Un comentario en una de sus fotos que decía, "You've got this", tú puedes. Y una selfie que él había tomado en lo que parecía ser el nuevo apartamento de ella. No era evidencia contundente, pero bastaba para levantar mis sospechas. No sabía qué hacer con esa información, pero tenía claro que no podía quedarme esperando a que las respuestas llegaran solas. Su frase sobre un amigo que la ayudaba a ver las cosas con más claridad seguía rondando en mi cabeza y necesitaba saber quién era. Decidí contactar a Lisa, una amiga en común. Ella y mi esposa eran cercanas desde hacía años, así que pensé que sabría algo. Al principio mantuve la conversación ligera, preguntando si había hablado últimamente con mi esposa o si notaba algo raro. Lisa reaccionó rápido, diciendo que no sabía nada de ningún amigo ni de nada fuera de lo común. Le hice un par de preguntas más, pero se puso a la defensiva y cortó la conversación, alegando que no podía ayudarme. Todo fue muy apresurado, como si intentara no involucrarse. Sin rendirme, llamé a otra amiga, Emily. Seguí la misma estrategia, diciéndole que solo quería entender lo que estaba pasando. Ella se mostró evasiva al principio. Respondía de forma vaga hasta que, al insistir, colgó repentinamente. Eso solo aumentó mis sospechas. Pero, para mi sorpresa, Emily me devolvió la llamada unos minutos después. Me dijo que necesitaba asegurarse de que nada de lo que dijera la comprometiera. Le prometí que no lo haría. Tras una larga pausa, finalmente habló. Al parecer, mi esposa había estado pasando mucho tiempo con alguien llamado Jake, a quien había conocido en el trabajo. Emily dijo que no sabía mucho más, pero que, según había escuchado,
Jake estaba muy involucrado en los consejos de divorcio que mi esposa estaba recibiendo. Escuchar ese nombre fue como encajar la última pieza del rompecabezas. Todo tenía sentido. No se trataba de que necesitara espacio o descubrirse a sí misma. Había otra persona detrás, dirigiendo sus decisiones, y yo estaba decidido a descubrir por qué. Decidí confrontarlo a mi manera. Ese sábado, fui hasta el edificio de mi esposa y me estacioné a una cuadra. Quería confirmar lo que ya sospechaba. Unas horas después, ella y Jake salieron del edificio. No se tomaban de la mano ni nada, pero la forma en que caminaban juntos, cerca, inclinándose para hablar, lo decía todo. Subieron al auto de él y se marcharon, dejándome allí, mirando el lugar donde habían estado. No lo seguí. No lo necesitaba. En ese punto, todo era evidente. Ella no había dejado de amarme de un día para otro. Llevaba tiempo preparándose para irse con otro. Y ahora todo encajaba. El distanciamiento repentino, las preguntas sobre dinero, las exigencias agresivas, los papeles del divorcio. No solo me estaba abandonando, estaba intentando dejarme sin nada. Y lo peor, no estaba sola. Esa noche volví a casa con la cabeza llena de todo lo que había descubierto. La traición dolía, pero lo que más me hería era ver cuán planeado había estado todo. Ella estaba usando el divorcio como un trampolín hacia la nueva vida que estaba construyendo con Jake. Pero lo que no sabía era que yo también tenía un plan para ella. La primera sesión de mediación se sintió tensa desde el momento en que entramos. El abogado de ella llegó con una carpeta tan gruesa que parecía que iban a presentar un caso contra una empresa del Fortune 500. Comenzó a enumerar sus exigencias como si fueran completamente razonables: la mitad de la casa, el dinero, mis activos, el carro y hasta algo absurdo sobre una supuesta manutención conyugal. Yo permanecí en silencio, fingiendo escuchar, pero en realidad esperaba que mi abogado hiciera su jugada. Cuando llegó nuestro turno, él pasó un paquete de documentos por la mesa y dijo con calma: «Antes de continuar, creo que todos deberían revisar esto». El abogado de ella tomó los papeles y comenzó a hojearlos. Su postura confiada cambió rápidamente. Su ceño se fruncía más con cada página que leía. «¿Qué es esto?», preguntó mirando a mi abogado. «Estos documentos muestran la transferencia de todos los activos principales a un fideicomiso a nombre de la madre de mi cliente», respondió mi abogado con serenidad. Las transferencias se completaron varias semanas antes de la presentación del divorcio, y el fideicomiso es completamente legal e irrevocable. La sala quedó en silencio absoluto. El abogado de ella la miró, confundido y frustrado. «No mencionaste esto», dijo secamente. Ella le arrebató los papeles de las manos y los revisó frenéticamente. Su rostro se puso rojo. «Esto no puede ser real», murmuró, mirando las firmas notarizadas y las fechas. Entonces me miró directamente. Su expresión cambió de la incredulidad a la furia. «Tú planeaste esto», espetó, con los ojos fijos en mí como si hubiera cometido un crimen. «Sabías que iba a presentar el divorcio y preparaste todo para arruinarme». No respondí. Solo la observé mientras ella misma unía las piezas. El abogado, claramente irritado, pidió a mi defensor que explicara los detalles. Y lo hizo, lento, firme y con toda la evidencia necesaria para que las transferencias fueran incuestionables. Las fechas coincidían perfectamente. Todo había sido transferido antes de que ella presentara la demanda. Las firmas estaban certificadas y los documentos eran sólidos. No había nada que pudieran hacer para impugnarlo. Ella estaba furiosa. «Eres increíble», dijo inclinándose hacia adelante. «No puedo creer que me hicieras algo así». Yo seguí callado. No había nada que decir. Esto no era algo que le hacía a ella. Era algo que hacía para protegerme, porque ella ya había dejado claro que no iba a marcharse en paz. La reunión terminó con el abogado de ella diciendo que necesitaban reconsiderar su estrategia. Pero todos sabíamos que no les quedaban más jugadas. Al salir del edificio, ella me detuvo en el pasillo, con una mezcla de ira y desesperación en el rostro. «Esto no ha terminado», dijo con voz baja. «Vas a arrepentirte de esto». Yo solo la miré y respondí: «Ya me arrepiento de haberte confiado algo. Ese es el único arrepentimiento que tengo». Las cosas se intensificaron mucho más rápido de lo que esperaba. Después de la mediación, ella se derrumbó por completo. Todo comenzó con llamadas sin fin. Al principio parecía tranquila, incluso arrepentida. Dejaba mensajes como: «Creo que solo necesitamos hablar», o «Sé que esto se salió de control, pero podemos arreglarlo». Cuando no respondí, el tono cambió. Al segundo día, sus mensajes iban de llantos a gritos. Un buzón de voz era ella llorando, diciendo que había cometido un error y que no quería perder lo que habíamos construido. El siguiente era una furiosa diatriba, acusándome de ser tacaño y cruel.
culpándome por todo lo que había salido mal en su vida. Ignoré todo. Mi abogado me aconsejó no responder, y honestamente no quería hacerlo. Ya había terminado de jugar a sus juegos. Pero ella no. Cuando las llamadas y los mensajes no funcionaron, comenzó a inventar historias. Amigos en común me informaron que había estado diciendo que el divorcio era una broma, una especie de farsa, un experimento social. ¿Quién podría creer eso? Las incoherencias en su historia se notaban enseguida. Algunos amigos empezaron a hacerle preguntas. Si era una broma, ¿por qué presentaste documentos legales reales? ¿Por qué contratar a un abogado y hacer exigencias tan específicas si no era en serio? Cuando los demás no aceptaron su versión del engaño, cambió la narrativa. Dijo que no había sido una broma, sino una prueba de la fortaleza de nuestra relación. Y ahí fue cuando todo comenzó a volverse aún más extraño. Pintándose a sí misma como la víctima, comenzó a decir que mi reacción la había herido y traicionado, que yo había ido demasiado lejos y había destruido la confianza en nuestro matrimonio. Al principio, algunas personas parecían creerle. Recibía correos o comentarios extraños de conocidos, cosas como, «Wow, no sabía que las cosas habían sido tan duras para ella». Incluso su hermano me atacó diciéndome, «Deberías haberlo hablado con ella, no hacer algo tan drástico». Era molesto, pero yo sabía que la verdad saldría a la luz tarde o temprano. Y así fue, gracias a un amigo en común, llamémoslo Matt. Matt y yo no éramos muy cercanos, pero siempre habíamos tenido buena relación. Unas semanas después de la mediación, me envió un mensaje inesperado diciendo que tenía algo que debía ver. Cuando nos reunimos, sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes de texto entre ella y Jake. Al principio estaba confundido. «¿Cómo conseguiste esto?», le pregunté leyendo los mensajes. Matt me explicó que él y Jake compartían un conocido que había escuchado sus conversaciones. Aparentemente, este conocido comenzó a preocuparse por cómo se estaban desarrollando las cosas, especialmente cuando Jake empezó a presumir que estaba ayudándola a asegurar su futuro. No tardó mucho en darse cuenta de lo que eso realmente significaba: intentar dejarme en la ruina. Sintiendo remordimiento por haber guardado silencio, el amigo tomó capturas de pantalla de los mensajes y se los envió a Matt, creyendo que él tenía una mejor relación conmigo y podría advertirme. «Ese tipo ha estado jugando a dos bandos», me dijo Matt, negando con la cabeza. «La ha estado motivando para que te quite todo, haciéndole creer que él estaría ahí para ella después». Matt me entregó el teléfono y añadió, «Solo pensé que debías saberlo. No mereces esto, hermano. Los mensajes eran terribles. Ella no solo se desahogaba con Jake sobre el divorcio, estaba planeando sus siguientes pasos con él, y él la guiaba». En uno de los mensajes ella escribió, «Una vez que el acuerdo esté hecho, tendremos todo lo que necesitamos. Solo necesito que él acepte los términos». Jake respondió, «No cedas, haz que se sienta culpable si es necesario, te lo debe. Empezaremos de nuevo cuando tengas el dinero». Me quedé mirando el teléfono de Matt, tratando de asimilar lo que estaba leyendo. Esto no era un malentendido ni una reacción emocional a un matrimonio fallido. Era una manipulación fría y premeditada. Le agradecí a Matt y él se fue, pero mi cabeza no paraba. De pronto, todo tenía sentido. Su distanciamiento repentino, su obsesión con las finanzas, sus exigencias agresivas durante el divorcio. Todo formaba parte de un plan que ella y Jake habían estado elaborando en secreto. Los mensajes comenzaron a circular entre nuestros amigos en común. Matt los compartió con algunos, y se difundieron rápidamente. De pronto, su historia dejó de ser creíble. Las personas que antes le creían o la apoyaban empezaron a alejarse de ella. El cambio fue casi inmediato. Los que la defendían o se mantenían neutrales empezaron a verla por lo que realmente era. Incluso sus amigos más cercanos se distanciaron. Para cuando el divorcio se finalizó, ella solo conservaba sus pertenencias personales. Su abogado retiró discretamente la demanda al darse cuenta de que no tenía ninguna base legal. Todas sus pretensiones se derrumbaron ante los documentos que presenté y el fideicomiso que había establecido con mi madre, inquebrantable. Jake desapareció en cuanto las cosas empezaron a desmoronarse. No me habría sorprendido que la hubiera utilizado tanto como ella a mí. Por lo que pude notar, él le había estado vendiendo fantasías de independencia y un nuevo comienzo. Pero en cuanto se dio cuenta de que no se llevaría nada, simplemente desapareció. Sin Jake de su lado, su confianza se derrumbó. Las llamadas y los mensajes continuaron, pero ahora eran cada vez más desesperados. Ya no me acusaba, ahora suplicaba. «¿Podemos hablar, por favor? Haré lo que sea para arreglar esto. No tienes que perdonarme, pero ¿podemos simplemente resolverlo y seguir adelante? Lo dejaré todo si solo me hablas». No respondí. No podía. Era demasiado tarde para reparar el daño. Incluso su familia comenzó a alejarse. Su propio hermano fue el primero.
Su hermano me contactó en un momento, disculpándose por algunas de las cosas que había dicho antes, cuando creyó en su versión de la historia. No sabía lo que ella te estaba haciendo, dijo. Lamento haberle creído. En cuanto a mí, me quedé con la casa, mis ahorros y algo que no había sentido en mucho tiempo. Tranquilidad mental. Mi madre, como siempre, fue mi roca. Llegó con baldes de pintura y una lista de ideas para ayudarme a reclamar el espacio como mío. Ahora siento que la vida vuelve a pertenecerme. Ya no dudo de cada pequeña interacción. Ya no me siento traicionado. Solo hay paz. Ella es un capítulo de mi historia que ya no vuelvo a leer, y el resto del libro depende completamente de mí para escribirlo. Gracias por ver este video hasta el final. Tu apoyo significa mucho para mí, y cada suscripción me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. No olvides activar la campanita para no perderte lo que viene.